Acabó la instancia de instituto en esta apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Quedó eliminado tras caer 3-1 frente a Argentinos Juniors en la Paternal. Además está decirte que el análisis más glorioso lo tenés acá en el Pela. Y antes de comenzar tenés que saber que me das una mano gigante si estás suscrito al canal, si me dejas el like y por supuesto tu comentario al final del video. Cayó la gloria, cayó instituto, una eliminación que duele. Un poco predecible, quizás un poco esperable también por la jerarquía que tenía el rival, más que la jerarquía diría yo por el momento que está pasando Argentinos Juniors, es uno de los mejores equipos del campeonato, había clasificado primero en su zona, había perdido tan solo un solo partido en todo lo que va del año, un equipo que se hace muy fuerte jugando en la Paternal también, que juega bien al fútbol y que tiene jugadores que dan que hablar, yo lo mencionaba en la previa. Hoy enfrentamos un equipo, creo yo, que no nos daba margen de error. No teníamos esa posibilidad, Instituto tenía que entrar a la cancha con las luces 100% encendidas y creo que durante parte del partido fue así. Le costó un poco en el transcurrir del segundo tiempo, en aquel momento en el cual por ahí Instituto intentó salir a buscar el partido. Creo que al dejar espacios en el fondo, Argentinos Juniors fue letal, sobre todo pensando en que por ahí Instituto suele tener imperfecciones, defectos, errores, inconvenientes en el fondo. Hoy no se notaron tanto, pero creo que al mínimo que hubo aquel intento de parar la pelota de Pereira, que no terminó de interpretar bien el movimiento que hicieron los compañeros y demás, terminó colapsando en un gol de Molina que para Instituto fue un baldazo de agua fría. Sobre todo pensando que en la jugada posterior Argentinos vuelve a convertir y el marcador termina siendo aún más amplio de lo que ya se venía viendo y ya la remontada resultaba muy compleja. La expulsión de Salazar lo termina condenando a Instituto a un resultado que ya se venía a venir más allá o independientemente del gol de Requena, que lo había puesto por momentos en partido. Por momentos lo había puesto en partido. Pero más allá del partido, yo quiero encarar este video poniendo el foco en que este puede llegar a ser un nuevo comienzo. La verdad que Instituto, los últimos partidos ha mostrado una actitud quizás distinta, por lo menos jugando de visitante y demás. Creo que hoy con un nuevo técnico, porque Oldra ha jugado tan solo 3 partidos en lo que va, tiene una victoria, un empate y una derrota tan solo en lo que va de este ciclo que ha comenzado hace muy poquito. Entonces, por ahí esta es la posibilidad de ya encarar un nuevo comienzo. Hacer borrón, cuenta nueva de un año que la verdad que nos ha tenido a más de uno nerviosos, preocupados, hasta por momentos angustiados por la realidad de un equipo que le costó un técnico, que había entrado con mucha euforia, con mucho entusiasmo, que era el gran proyecto, creo yo, que se tenía desde el área de fútbol del club y desde la dirigencia y demás, y no funcionó. Instituto tuvo una racha muy negativa en una parte del campeonato, no se consiguieron los puntos que se tenían que conseguir, probablemente lo vamos a dejar para un balance distinto, pero yo creo que hoy es el momento de hacer borrón y cuenta nueva. Ya está, se acabó. Era el partido de hoy, probablemente el que íbamos por la hazaña, por la proeza, por dar el batacazo. Y bueno, finalmente los números no se dio y creo que a la larga termina siendo algo de justicia también, porque Argentinos Juniors es una realidad que durante el campeonato hizo diferencias, ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado al fútbol durante los últimos meses, e Instituto, independientemente de que tenga sus armas, de que haya demostrado argumentos en más de un instante del partido, creo yo que le costó. Durante todo el año le costó. Entonces, por ahí quizás el karma, la suerte, yo no soy mucho de creer en estas cosas, pero bueno, terminó jugando a favor del equipo que mejor hizo las cosas durante el año. Y bueno, creo que hoy Argentinos Juniors nos termina ganando bien un partido que sabíamos que iba a ser difícil, que iba a ser complejo, que se iba a vivir con esta euforia, que probablemente Instituto necesitaba un poquito más. No digo que sea mucho más, pero era un poco más que lo que había demostrado el último fin de semana contra Talleres, porque yo lo había dicho esto e insistía con esta idea en la previa de que Talleres es un equipo que ganó tan solo 2 partidos en todo el año
y hoy íbamos a jugar contra un rival que llegaba en condiciones totalmente opuestas. Era un equipo que había perdido una sola vez en todo el año, que había salido puntero de su zona, que había mostrado un gran nivel. Entonces, lo que se había hecho con Talleres hoy probablemente no iba a alcanzar. Instituto iba a tener que cambiar el chip. Probablemente en lo anímico se vio un equipo distinto. La victoria con Talleres fue efectiva en ese sentido, pero nos termina faltando por ahí esa idea de juego, por ahí ese toque de trabajo durante la semana, que por momentos Instituto no lo tuvo durante el campeonato, que realmente tácticamente se lo notaba flojo, en más de un partido se lo notó flojo, y que además sabemos que tenemos un plantel que carece de jerarquía individual, más allá de alguna situación que otra de Luna, más allá de alguna que otra tajada de Manu Roffo, alguito del gato Lodico y no se le puede exigir mucho más a este plantel. La falta de 9 es una recurrencia. Este partido se notó también que hay una falta de contundencia a la hora de terminar la jugada, producto de la falta de jerarquía en los últimos metros. Y bueno, un poquito de esto termina encerrando una idea de por qué Instituto hoy termina de quedar eliminado de una Copa de la Liga que en un momento lo tuvo como protagonista porque terminamos clasificando entre los 16 mejores, se consiguió algo que no se venía de conseguir en las ediciones anteriores, también este año es una realidad de que hubo más cantidad de clasificados y demás, pero por lo menos se logró llegar a este punto, yo no me voy del todo conforme, ya haré en algún momento mi balance y demás, en relación a la cantidad de puntos que se sacó, la cantidad de partidos que se jugaron, los rivales que enfrentamos y demás. Creo que esta es la gran posibilidad también para hacer borrón y cuenta nueva, empezar a enfocarnos en un campeonato que viene con otro técnico, con otra idea, con un nuevo equipo, reforzando lo que hay que reforzar, que creo yo que eso es clave, y armando un instituto diferente. Pensar en un instituto diferente que resuelva un poco todos los problemas que hemos tenido durante esta primera etapa, que la verdad que a pesar de que se nos haya hecho cuesta arriba en más de una situación, creo que el Instituto terminó consiguiendo algo que era a lo que iba, que es esta idea de poder meterse en esta zona de playoff, y lo hizo, lo logró. Con sus vaivenes, con sus cosas y demás, lo hizo y se logró clasificar. Difícil de analizar cada rol, yo creo que Roffo hoy cumplió, no tuvo un partido descabellado como los que suele tener por ahí, que mete 2 o 3 atajadas fundamentales, no tiene responsabilidad en los goles, sigue siendo una seguridad abajo, pero hoy no se le dio ese partido en el cual puede meter 2 o 3 atajadas que lo terminen de transformar en figura. Creo que Argentino Juniors, sobre todo durante el primer tiempo, le costó muchísimo llegar y después cuando llegó terminó siendo efectivo. Nada hay que reprocharle, no tiene una gran responsabilidad en el resultado, creo yo. Juan Franco me gustó muchísimo el primer tiempo, creo que después se fue desdibujando con el transcurrir del partido. También los cambios lo fueron desdibujando por la posición en la cancha en la cual Oldrá quizás le exigió que juegue, sobre todo después de la expulsión de Salazar y demás. Me pareció raro, como que en algún momento se desacomodó en la cancha. Pero bueno, creo que el primer tiempo fue bastante interesante. Ganó muchos duelos individuales. Creo que si analizamos bien el fondo de Instituto, me parece que ha sido de lo mejorcito, sobre todo en la marca. Quizás le falte un poco más, como siempre, no es su fuerte, pero le falte un poco más a la hora de pasar al ataque. Dupla Central tuvo un gran primer tiempo, creo yo también, se lo notó firme, seguro, no parecía la ausencia del Arcón. Después, durante el segundo tiempo, hubo que alguna que otra imperfección. La expulsión de Salazar después lo termina de condenar. Creo yo que por ahí podría haber sido un poco exagerada. Voy a hacer un párrafo aparte en relación al arbitraje. Creo que podría haberse tomado otro tipo de decisión. Lo terminan expulsando y creo que termina siendo una condicionante del partido. Y Requena, por ahí se le puede dar alguna responsabilidad en los goles. Yo no creo que haya sido así. Y tiene el plus de haber convertido un gol. Enhorabuena también porque le ha tocado justo al momento de volver a la titularidad. Se termina yendo lesionado, espero que no sea nada grave. Pereira hizo un buen arranque, pero creo que fue de mayor a menor. Yo creo que en el primer gol tiene una responsabilidad al intentar parar la pelota, le termina complicando la jugada a los compañeros que por ahí la venían siguiendo y esperaban otra cosa.
esa intervención que tiene le termina costando por ahí la concentración y termina jugando en favor de Argentino Junior y bueno, termina siendo el gol de Tomás Molina. Y después creo yo que en el segundo gol también pierde la marca él. Y bueno, termina cerrando un partido que probablemente tenga responsabilidad, por lo menos en 2 de los 3 goles que convierte Argentino Junior. Me gustó también el primer tiempo de los dos volantes centrales, me gustó la idea esta de Moreira y de McAllister, creo que cumplieron. Creo que se nota también la diferencia de McAllister jugando con un hombre de contención más al lado. Y creo que Moreira es un jugador que, yo insisto en esta idea, Instituto le puede aportar más de lo que le está aportando si se lo aprovechan más. Durante el segundo tiempo por ahí me da la sensación que los cambios terminaron de desacomodar un poco esta idea, pero creo que cuando funcionó como un esqueleto de contención, fue correcto, fue correcto. Lodico no se terminó de acoplar del todo al partido, quizás porque en el primer tiempo creo yo que no era el partido indicado para él. Quizás ahí hubiese sido esta idea de pelearlo todo el tiempo en la mitad de la cancha que había propuesto la Gloria, de morder todo el tiempo, creo que no es el mejor recurso para un jugador como Lodico. Y bueno, se lo noto por ahí que estaba ajeno a esta posición que tenía. No fue desprolijo, no se desacomodó, no generó espacios, ni mucho menos, pero por ahí no tenía esa libertad de juego que sí tiene si se ha puesto a otro tipo de esquema a la hora de encarar el partido. Y después termina siendo reemplazado, que creo yo en el momento en el cual el Instituto le brindó un poco más de espacio, se tiró un poquito más arriba, podía atacar un poco más. Bueno, en ese momento el técnico opta por cambiarlo, que a mí también vuelve a resultarme raro el cambio que tiene, pero bueno, fue una apuesta esto de tratar de tirar el equipo para adelante, meter algún delantero y demás que lo termina dejando afuera. Quizás se necesite trabajar un poco más este esquema de los dos del medio y Lodico. Bueno, será un trabajo que se tendrá que hacer durante esta pretemporada, que va a ser larga, va a tener más de 2 meses. Y bueno, el Instituto ya puede ir preparándose para lo que sigue, ¿verdad? Bueno, me parece que este va a ser uno de los trabajos que se van a tener que hacer de acá adelante. De acá pensando en el campeonato que viene. Giri Lázaro no me terminó de cerrar, creo que no ha sido su mejor partido. Probablemente esa explosión que había mostrado durante los últimos encuentros hoy no se le dio. Empezó bien, aportó bien en la marca y demás, pero también me parece que el enfoque que se le dio técnicamente al partido no le vino bien, porque lo hacía retroceder demasiado, lo tenía más pendiente de la marca que de atacar y demás. Bueno, no terminó cerrando un buen partido. Luna tiene mucha entrega, pero hoy creo que tampoco ha demostrado todo lo que puede demostrar. Tiene una gran asistencia en el gol de Requena. Pero no mucho más, son contadas así con los dedos de las manos la cantidad de jugadas en las que se ha podido destacar ante un argentino que lo supo contener, también hay que tener en claro esto, lo supo contener, y Klimovic tampoco hizo demasiado, vuelve a tener un partido similar al que tuvo anteriormente, creo que está bien también el cambio al ser reemplazado. Bien, para ir cerrando, quiero hacer énfasis en dos cosas. La primera es los cambios de instituto. Yo, la verdad que sigo sin coincidir con los cambios que hace Valdrap, pero sincerándome, creo que el técnico no tiene temor a quedar como un temerario y por ahí apuesta a tirar el equipo para adelante. Lo hizo el partido con Talleres, hoy lo vuelve a hacer. Quizás a mí me dio la sensación que hoy en el afán de querer tirar al equipo para adelante, Instituto se desordenó. Esa sensación me da a mí. Se desordenó más de lo que el partido le proponía y le dejó más espacio a Argentino Junior para que en alguna contra nos termine condenando, creo yo. Y bueno, finalmente así se terminó dando el partido. Pero bueno, por lo menos valoro de que a la hora de salir a buscar el resultado, el técnico no tiene miedo en patear el tablero. Hoy se lo demostró, lo había demostrado con Talleres también. Y bueno, se termina dando el resultado en estas condiciones. Probablemente no sean los cambios que hubiese hecho yo. Me gustó cómo salió jugando Instituto sí los primeros minutos. Creo que fue el equipo ordenado del cual yo hablaba en la previa. Quizás lo que le hace falta es tener capacidad para resolver en esos últimos metros, ser más efectivo, ser más eficaz, poder concretar situaciones de peligro en 2 o 3 pases para permitirle al equipo también no desacomodarse tanto defensivamente, no romper el bloque,
seguir defendiendo bien y poder ser letal por ahí, poder llegar a ser dañino de alguna manera y de otra, y hacer que el rival no tenga demasiada tranquilidad atrás por más de que te esté atacando. Creo yo que es una cuenta pendiente, pero lo vi mejor parado, creo yo, sobre todo los primeros minutos a la hora de defender, que en muchos partidos que se dieron durante este campeonato, y más que todo jugando contra un rival que sabemos lo que puede llegar a dañar si te encuentra mal parado atrás. Creo que esos errores que en el primer tiempo sobre todo, porque después, bueno, el contexto del partido y demás lo terminaron de desacomodar mucho Instituto, pero creo que el contexto del primer tiempo también se vio un equipo que técnicamente o tácticamente tiene un orden diferente. Y yo la verdad que lo compro. Compro que Instituto tenga esta idea de defenderse bien, de ser un equipo compacto por ahí, de no dejar espacios. Le falta esa jerarquía en los últimos metros, esa idea de tocar un poco más rápido, de desacomodar dos o tres jugadores y que marquen diferencia. Bueno, será otra de las cosas que se tengan que trabajar durante esta pretemporada de cara a lo que viene, ¿verdad? Y bien, como para ir cerrando también, quiero hablar un poco del arbitraje. La verdad que me pareció malo. No creo que Instituto haya perdido hoy culpa del arbitraje, pero la verdad que me pareció malo. Es una realidad. Creo que si tomamos el criterio de la expulsión de Salazar, creo que Tomás Molina tuvo varias situaciones en las que podría haber sido expulsado de la misma manera. Creo que Fattori en la última jugada terminó calentando el partido por demás. Creo que por ahí las resoluciones creo que terminaron de ser parciales en alguna que otra situación. Pero bueno, no tiene que ver responsabilidad del árbitro, yo insisto en esta idea, no tiene que ver, pero creo que ha sido malo. Ha sido malo y yo me voy enojado, digamos, con un arbitraje como el de hoy. Hay una jugada al principio del segundo tiempo que lo tocan a Klimovic Rodríguez, el ruso Rodríguez lo toca a Klimovic en el área y el VAR no interviene tampoco, ni mucho menos. Podría haberse considerado con otra óptica, con otra visión. Son jugadas que los que vemos fútbol argentino diario entendemos que por ahí en otros contextos y en otros partidos se han tomado resoluciones diferentes. Creo que hoy el árbitro final se le termina yendo el partido de las manos y el único que le termina expulsando a un jugador fue a nosotros. Estoy un poco caliente y es la realidad porque me pareció esto, me dio esta sensación. En fin, no creo que haya sido la responsabilidad del árbitro la derrota de Instituto, pero sí creo que es un plus como para que peguemos un poquito el grito en el cielo y decir, hermano, ponen un árbitro en una instancia como la de hoy, que sea un árbitro de verdad, serio, profesional, y que no permita que se le vaya el partido de las manos como se le fue hoy. En el final podría haber sido aún peor. No creo que haya tenido que ver en relación al resultado, pero sí creo que es algo que a mí por lo menos me molesto. Finalmente, y como para ir cerrando, quiero agradecerle mucho a toda la gente de la subcomisión de socios que nos invitó y estuvimos haciendo un par de videos ahí en la sede, ahí en el búnker y demás. Muchísimas gracias por habernos dado la posibilidad de estar, de poder ser parte, de participar y demás. Seguramente voy a estar subiendo un blog, quiero ver bien los videos y demás, lo tengo que armar todavía, pero en estos días con todo el material que estuvimos haciendo ahí en el búnker de la subcomisión de socios. Y nada, me voy enojado, con bronca, defraudado y demás. Todo lo que sentimos ahora, frustrado, todo lo que quieran. Pero bueno, entiendo que este es el momento de barajar y dar de vuelta. Es así. Era la que veníamos esperando, se nos dio la posibilidad de poder entrar con la última victoria con Talleres y demás, pero la realidad era esta. Esperábamos un técnico para poder hacer borrón y cuenta nueva y en este momento se va a dar. Instituto tiene la posibilidad de hacer una buena pretemporada y empezar a encarar el año que viene, la siguiente instancia, con otra mentalidad. De más está decirle que nos encontramos el próximo martes a partir de las 18 en glorioso el stream de Instituto por Universo TV. Esta ha sido mi opinión sobre el partido. Quiero saber cuál es la tuya.